Bueno, muy buenas tardes. Agradecer primero a la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional la invitación, sobre todo también a la Corte de Constitucionalidad del Ecuador. Mi primera vez en Ecuador, aquí en Quito. Recordaba yo en la mañana que siendo un niño de escasos 10 años, en mi casa mi papá escuchaba una emisora y los domingos a las 7 de la mañana cantaba siempre la misma persona y se me quedó pendiente una parte de una canción que terminé ahora buscando un pedacito que me faltaba, que decía así: hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Julio Jaramillo. Con él aprendí a amar Ecuador con 10 años. Bueno, ahora sí, eso me hizo recordar linda época de mis padres ya en el cielo. Bueno, voy a arrancar el directo también porque sobre la marcha hice un resumen de la conferencia para decir que hoy en día es muy fácil hablar de la supremacía, de la fuerza normativa y eficacia directa de la Constitución política, lo que hace unos años era muy complejo. Yo creo que está, y todos estamos convencidos de que ya está asentado en un Estado constitucional de derecho después de aquella famosa condena, el asunto Marbury versus Madison, que ya es desde 1803, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos fue la que estableció la posibilidad de que ese órgano pudiera revisar la constitucionalidad de las leyes. Bueno, en mi país esa función la lleva a cabo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por disposición constitucional y por estar contenida en la Ley de la Jurisdicción Constitucional desde 1989. Hay un efecto expansivo adicional a ese, que es la integración, la interpretación de los principios protectores de los derechos humanos, de modo que los instrumentos internacionales de derechos fundamentales cobran fuerza y vigor de la misma jerarquía, ha dicho la Sala Constitucional, que tienen los demás. O sea, lo que admite invalidar o complementar al mismo texto constitucional e incluso superarlo extensivamente, ha dicho la Sala. Desde un punto de vista práctico, debe decirse que el cumplimiento de las sentencias judiciales no es más que la materialización del principio de legalidad, del principio de seguridad jurídica, del juicio justo y de la cosa juzgada. Si no pudiera ejecutarse el derecho establecido judicialmente, con base en la Constitución política o cualquier otro tipo de norma, tal derecho sería para las partes en litigio un verdadero contrasentido al mismo Estado constitucional de derecho. La misma Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que la ejecución de una sentencia dictada por una corte forma parte integral del proceso, dentro de los fines del artículo 6 de la Convención. Una larga tardanza irrazonable en la ejecución de un fallo vinculante puede, por ende, ser una infracción a la Convención. Bajo esta esfera, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la de cumplir la decisión de la Corte en todo caso que sean partes, y la parte del fallo que componga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de las sentencias. Incluso determinó desde sus primeras sentencias que revisará el cumplimiento del pago de la indemnización acordada y que solo después de su cancelación archivará el expediente. Los pronunciamientos
constitucionales o de las salas constitucionales, al declarar el derecho a través de las sentencias estimatorias, indudablemente vinculan a las partes y no en pocas ocasiones ocupará el mecanismo de implementación y ejecución. La Sala Constitucional Cuarta de la Corte Suprema de Justicia establece que corresponde a una sala especializada por mayoría absoluta de sus miembros la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público. Antes de entrar al tema propiamente de la ejecución por parte de la Sala Constitucional, vale la ocasión resaltar que la ley de la jurisdicción constitucional establece en sus artículos 11 y 13 que todas las resoluciones que dicte la Sala son irrecurribles y con efectos vinculantes erga omnes, excepto para sí misma. Asume la Sala un control de constitucionalidad concentrado, exclusivo y excluyente en Costa Rica. A partir del año 2009, 20 años después de creada la Sala Constitucional, se crea el Programa de Seguimiento de Sentencias, unidad perteneciente a la presidencia de la Sala Constitucional, con el fin de dar seguimiento a las sentencias de los recursos de amparo y de habeas corpus declarados con lugar, a efectos de comprobar su estado de ejecución y conocer las motivaciones de la administración en caso de incumplimiento. De esta forma, se han desarrollado procedimientos expeditos para la generación de propuestas e información relevante que permiten a la autoridad recurrida y tomadores de decisiones la adopción de medidas para el efectivo cumplimiento de las sentencias condenatorias emitidas por la Sala Constitucional. Ello también ha dado como resultado colateral un aumento en la tendencia al cumplimiento voluntario de las órdenes dictadas por el Tribunal Constitucional. Y lo que es más importante, la disminución de conductas lesivas de los derechos fundamentales de las personas, así como el fortalecimiento de la eficiencia y eficacia en toda la administración pública. El protocolo de seguimiento de sentencias contiene las normas, procedimientos y documentación bajo los cuales opera el sistema que se contribuye para el levantamiento de los datos necesarios para medir el grado de cumplimiento de las sentencias. A tal propósito, se creó unas diligencias que la Sala conoce como de inejecución de sentencia, que se tramita dentro del propio expediente a cargo del magistrado que lo instruyó, quien otorga audiencia o traslado a la parte contraria para que rinda el informe respectivo. Una primera etapa de cumplimiento, entonces, está referido al cumplimiento voluntario de la sentencia por parte de los recurridos. Sin embargo, en caso de desacato o desobediencia, la misma ley de la jurisdicción constitucional establece el procedimiento bajo el cual se hace la prevención de abrirse en su contra por no cumplimiento mediante un procedimiento disciplinario o bien por desacato ante el Ministerio Público. La siguiente etapa es la ejecución medular en el sistema, cuando la Sala recaba la información sobre el grado de cumplimiento de sus sentencias a partir de comunicaciones
que el mismo letrado establece con las partes. El programa de seguimiento de las sentencias de la Sala Constitucional, como dije, que inicia a partir del 1 de octubre del 2009 y a 15 años de su vigencia, presenta datos elocuentes que permiten concluir con certeza que alrededor del 90% de las sentencias condenatorias en recursos de amparo y de habeas corpus son cumplidas satisfactoriamente por la autoridad o persona recurrida. Y esto a pesar del dictado de casi 30,000 sentencias al año que lleva a cabo la Sala Constitucional y con una condena en el 40% de sus asuntos. Esto permite afirmar que los mecanismos de ejecución y de implementación de sentencias, aún para el escenario de un cumplimiento voluntario, se constituyen en una valiosa caja de herramientas que refuerza el derecho de la Constitución ante las autoridades y sujetos recurridos. En el caso de Costa Rica, y aquí termino, se asegura que ese alto cumplimiento de sentencias condenatorias implica un cambio en la cultura jurídica de los funcionarios recurridos frente a las sentencias constitucionales y que al constatarse el nivel de cumplimiento se hace por principio o por el reconocimiento de la autoridad recurrida por no afrontar el inicio de un procedimiento de ejecución de sentencias. Muchas gracias.